Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Este es un nuevo programa de Cuestión Ambiental. Este espacio que tenemos aquí en FM Radio Cultura para dedicarle a todos los temas que tienen que ver con el hombre y su relación con la naturaleza. Hoy vamos a hablar de varios temas. Como siempre, seguimos analizando los reportes que está emitiendo el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Vamos por el que ya conocimos a fines de febrero, el que elaboró el grupo de trabajo número 2, en el que se hablaba de adaptación, de cuáles eran las afectaciones regionales sobre cambio climático, y estamos esperando ansiosamente porque el lunes a la madrugada se va a conocer el número 3, el reporte que hace el grupo de trabajo número 3, que se basa específicamente en las cuestiones de mitigación. Así que hasta que lo conozcamos, sabemos por supuesto que tiene que ver con la generación de energía, básicamente, con la generación también de gases de efecto invernadero, y es por eso que la industria de los fósiles, de los combustibles fósiles, ¿no?, como tanto el carbón como el petróleo y el gas, son los que van a estar seguramente señalados en ese reporte. Lo que vamos a esperar, por supuesto, es qué es lo que dicen exactamente los científicos y cuáles son las recomendaciones. Pero mientras tanto, y antes de comenzar este programa, me gustaría comentar un par de noticias. Una tiene que ver con precisamente la energía, tema del que también vamos a hablar durante nuestro encuentro, y estaba hablando de las energías renovables. Un nuevo informe realizado por Enver, que es un think tank internacional, dice y sostiene que la generación eólica y la solar por primera vez alcanzaron e incluso superaron en unas décimas el 10% de la producción mundial de electricidad. El reporte dice que el aporte de ambas energías se duplicó en los últimos 5 años, y en total 38% de la electricidad global en 2021, o sea el año pasado, provino de fuentes renovables de carbono, incluida la generación nuclear. Está acá, por eso habla del 38% de la electricidad, ¿no? Eso es una noticia muy alentadora, ya que obviamente durante los días de aislamiento y de pandemia incluso, se hablaba de cómo la energía renovable había alcanzado incluso a abastecer y a superar el abastecimiento en muchos de los países en donde hay proyectos de energías renovables ya funcionando, porque se acuerdan, cómo no, siempre algún problema con el petróleo hay. Hoy tenemos que lamentar el aumento de precios y los problemas con el petróleo y el gas por la guerra, por la invasión de Rusia a Ucrania, pero en aquel momento tenía que ver con la escasa movilidad y los activos que habían quedado medio varados, porque la pandemia obligaba a que todo el mundo estuviera confinado. El relevamiento del que hablaba de Enver cubrió la generación de electricidad para 209 países desde 2000 hasta 2020. O sea, el análisis se hizo entre esos 9 años. Y para 2021 se agregaron datos de otros 75 países que representan en total el 93% de la demanda mundial. Esto quiere decir que no es que está hecho en base, por ejemplo, a países como Costa Rica o Uruguay, que ya sabemos que las energías renovables tienen una fuerte presencia allí. Hay 7 nuevos países, entre ellos también está la Argentina, por supuesto, y de todos estos nuevos países, 7 nuevos, China, Japón, Argentina, Vietnam, El Salvador, Hungría y Mongolia, superaron también el umbral del 10% de generación de energía en base a la solar y a la eólica. Así que quería destacar esta noticia porque claramente es muy importante, es fundamental para que tengamos en cuenta cómo va evolucionando, sobre todo el mercado energético, y como les decía, vamos a hablar de esto porque es muy importante comprender también la oferta y la demanda de energía para poder entender alguna de las cosas que nos pasan, ¿no? Y les decía que también vamos a hablar de adaptación. ¿Por qué vamos a hablar de adaptación? Porque la adaptación es fundamental, porque es una de las políticas fundamentales que emanan del Acuerdo de París para los países, para todos los países del mundo, por supuesto, porque todos tienen que adaptarse a las nuevas condiciones que el cambio climático nos impone. Ahora,
¿De qué manera se está haciendo? ¿Se está haciendo? ¿Se cumple con los planes? ¿Qué pasa con los países en desarrollo que esperan para, por ejemplo, elaborar esos planes? Fondos internacionales que existen, pero bueno, ¿cuál es la pelea? ¿Cómo es? Bueno, de todo eso vamos a hablar hoy en un ratito, así que no se vayan, porque después de la música volvemos con más Cuestión Ambiental.